Son las 8:36. Continuamos en Radio Análisis y vamos a saludar inmediatamente a nuestros panelistas en el día de hoy, pero antes de ello a la conductora de este espacio, la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días. Pensé que me habías olvidado. No, no te había olvidado. Ya, muy bien. Porque estamos a medio metro de distancia, además. Sí, pues no, imposible. Vamos a saludar a nuestros panelistas. Voy a partir por saludar a Rodrigo Pérez de Arce. No vamos a entrar en infidencias salvo que él quiera, pero está más lejos que de costumbre y sin embargo sigue acompañándonos, lo cual nos alegra especialmente. Rodrigo Pérez de Arce sabe del aprecio que le tenemos, se lo hemos dicho en privado, así que ahora se lo repetimos en público. Rodrigo, muy bienvenido a este panel como siempre. No, muchas gracias. Efectivamente estoy geográficamente lejos, pero la verdad es que todo lo que está sucediendo en Chile hace que uno tenga más que una pata puesta allá, digamos. Y además el corazón tira, ¿no? Gracias, Rodrigo. Bueno, y también absolutamente parte de esta casa, sociólogo, académico, exministro de Estado, Germán Correa. Germán, bienvenido. Muchas gracias por estar acá como siempre. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Patricio. Hola, Monse. Hola, Rodrigo. Un gusto saludarlos, un gusto verlos de nuevo. Gracias, ahí estaremos Germán. Conversando. Sí, y saludos a la distancia también Rodrigo, quizás por ahí se encuentra con otra de nuestras panelistas que anda por ahí cerca. Bueno, yo quiero partir con lo que ocurrió ayer en el Senado. Es ineludible analizar esto, tiene como varias capas, ¿no? Lo que ocurrió con el ministro Sergio Muñoz y su destitución con 27 votos favorables, incluyendo no solo los de la oposición, sino también de demócratas y del senador Karim Bianchi. Esto, como digo, abre como varias líneas de conversación. Yo quisiera partir haciendo una especie de análisis cronológico de cómo se gestó esto en la Cámara de Diputados, ¿no? Este pack de acusación 2 en 1, donde se incluyó al ministro Muñoz en una cuestión que no tenía nada que ver con lo que se le acusaba a la ministra Vivanco, quien también fue destituida por sus propios pares de la Corte Suprema. Y quiero partir preguntándote, Rodrigo, el precedente que esto marca, porque que es algo que se ha comentado, lo decía también anteriormente el senador Latorre, el precedente que se marca con esto, porque hubo varias anomalías, podríamos decirlo, en esta cuestión. Primero, que hubo senadores que, por ejemplo, en la votación respecto de la ministra Vivanco se inhabilitaron, como el senador Chaguán, porque su esposa es jueza, pero en esta no lo hicieron, ¿no? Senadores que tenían algún tipo de conflicto de interés, por ejemplo el senador Moreira, que fue sujeto de un desafuero, una votación de desafuero, ¿no? En su momento por el caso Penta, donde el ministro Muñoz votó a favor de desaforarlo, también hubiera sido razonable que se inhabilitara, ¿no? Misma cosa el senador Bianchi, el senador Bianchi, que ocurrió lo mismo con su padre, ¿no? Que ahora es diputado. Eso ya dice que la cuestión está media viciada, ¿no? Pero bueno, solamente quiero poner ese elemento, Rodrigo, y darte la palabra respecto del precedente que se marca con esta votación. Sí, bueno, la acusación completa uno tiene que situarla en un contexto más amplio, como de un terremoto político, de muchos movimientos tectónicos políticos. Yo creo que eso es inevitable, ¿no? ¿Por qué? Porque estas últimas semanas no solamente hemos tenido estas dos acusaciones, sino también contra el ministro Matus, que se rechazó, contra la ministra Toá, que también se rechazó. Entonces, digamos, estamos, yo siento, para poner una imagen gráfica, como en una pelea en un bar, ¿no? Entonces el que puede pegar el puñete lo pega, el que puede tirar una silla la tira, y un poco uno no sabe hacia dónde va a salir rocamboleando la cosa, ¿no? Entonces, claro, yo soy primero muy crítico de cómo empieza esto. Inevitablemente uno tiene alma de abogado, mal que mal es lo que uno estudió, y es súper extraño que en una acusación hayan dos hechos que están totalmente desconectados entre sí, ¿no? El caso de Ángela Vivanco es muy distinto del de Sergio Muñoz, más allá del reproche que uno puede hacer en cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, claro, pasa esta acusación en la Cámara de Diputados y Diputadas, y se vota en el Senado con los resultados que todos ya conocemos. Y además hay una segunda acusación contra la ministra Vivanco dando vuelta, ¿no? ¿Por qué me detengo en todo esto? Porque el escenario está muy revuelto, y yo creo que parte importante de lo que justifica
todo lo que pasó, o más bien, más que justifica, lo que explica lo que pasó es que el Congreso quería hacer algo, lo que fuera, con tal un poco de desligarse del caso Audio, ¿no? Con tal de tomar distancia de estas acusaciones de corrupción en la política, ¿no? Y eso por el medio que fuera, ¿no? A mí, en algún sentido, me hizo bastante eco la crítica que hacía Carlos Peña al juez Muñoz, que es un juez que uno puede tener un reproche muy importante respecto de cómo falla y su comprensión de la justicia. Nos podemos detener en eso quizás más adelante, pero no sé si eso merecía, digamos, el reproche constitucional, el juicio político que se le hizo ayer, ¿no? Entonces a mí me preocupa, volviendo a tu pregunta, como para cerrar, claro, el precedente en que se puede tornar esto. Ya tenemos 2 periodos de gobierno donde yo creo que se ha abusado de la acusación constitucional. El periodo anterior, la oposición también abusó y también acusó ministros de la Corte Suprema, acusó a 3 ministros. Y en este periodo está sucediendo algo más o menos parecido. Y eso para mí es un síntoma de que la política no está siendo capaz de procesar el conflicto, sino más bien de tirarle objetos políticos a sus contrincantes. Sí, porque adicionalmente, Rodrigo, y ahí le damos la palabra a Germán, el Poder Legislativo no está facultado para juzgar a jueces por sus fallos. No lo puede hacer. Y es por eso que formalmente nadie dice que lo está juzgando por los fallos. Y sin embargo, hay mucha gente que piensa que es por eso y no por otra cosa. O sea, era cosa de escuchar las argumentaciones sí, claro. ayer. Sí, bueno. Tampoco hay que escarbar mucho. O sea, sí, es que es muy obvio. No, decía como... que era un juez que no era imparcial, sí, claro. Hacían alusión a varias de sus fallos, bueno. Sí, pues bueno, les traicionó más que el subconsciente a algunos. Germán. Bueno, exactamente. Creo que aquí esto nos habla, es una demostración más de lo que hemos conversado otras veces y que yo por lo menos he definido desde hace rato como una degradación institucional generalizada que estamos viviendo como país en el contexto de lo que está próximo a ocurrir otro aniversario, el 5º aniversario del estallido social del 2019, donde los problemas que allí se manifestaron siguen estando presentes, nada se ha resuelto, y eso habla de esa degradación política generalizada. Entonces, creo que esto es, Rodrigo lo describe bien, en realidad como una pelea de curado en un bar, decía este asunto, porque la política está terriblemente degradada y el Congreso, ¿para qué decir? Entonces, lo que vimos ayer es un espectáculo en que, claro, se sancionó a un juez por sus fallos anteriores, que a mucha gente no le gustó, fue un juez que se jugó por temas de derechos humanos, que a la derecha hasta hoy día le duele, porque la derecha nunca se ha separado de la dictadura, realmente. Soy de los que he dicho otras veces que la derecha chilena no es una derecha democrática, le gusta la democracia mientras cumple con sus intereses, pero una vez que eso democráticamente, como fue el 73, ¿no es cierto?, no está ocurriendo, recurre a lo que siempre ocurrió la derecha, que es la violencia y el golpe de Estado. Entonces, las violaciones masivas de derechos humanos, nunca ellos han realmente hecho una mea culpa real, todo ha sido de la boca para afuera. Entonces, todo esto se reflejó también ayer. De Vivanco mejor no hablar porque es tan evidente que hasta sus pares la expulsaron, ¿no es cierto? Pero el caso de Muñoz es diferente. Y no por sus fallos, sino que por su trayectoria como juez. Pero además está, diría yo, siendo cuestionada la institucionalidad misma de la acusación constitucional desde hace un rato. Curiosamente, bastante como sucedió en la época de Allende, aunque los gobiernos son totalmente diferentes, no tienen nada que ver uno con otro, ni el periodo histórico, nada. Pero bueno, en este caso se está usando la acusación constitucional de manera demasiado liviana. Yo creo que es una institución que hay que revisar también, ¿no es cierto? Porque, bueno, pero es parte como de todo esto, ¿no? Uno ve que todos los mecanismos de la democracia están pervertidos de diferentes maneras, y la democracia va siendo menos significativa para menos gente del país. Entonces, ese es un riesgo grande.
además de los otros problemas más profundos que tenemos, que en este contexto se agudizan más, como el crimen organizado, el incremento de la delincuencia y todo eso. Sí, ahí, Rodrigo, preguntarte cómo, yo por eso preguntaba el precedente, la señal que se entrega, porque hace rato vivimos un proceso de politización de la justicia que es bien delicado, ¿no? Y esto no lo atribuyo a un sector en particular. Hemos visto casos donde se culpa a un fiscal de favorecer a un sector, y ese mismo fiscal, pongo el ejemplo del fiscal Armendáriz, ¿no?, que se le acusa de favorecer a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo, una cuestión bien absurda, por los casos de Carabineros y también de Daniel Jadwe, y podría dar una larga lista, ¿no? Y a esto lo sumo el factor de las acusaciones constitucionales, que finalmente terminan siendo juicios políticos. Hoy día, por ejemplo, la editorial del Mercurio de alguna manera apunta en esa dirección, reconoce desde la perspectiva de ese medio que esto es una cuestión de carácter político, ¿no? Y que incluso los argumentos de la defensa del juez Muñoz eran plausibles, pero como esto se trata de una cuestión política, bueno, finalmente esa decisión terminó siendo como ya la conocemos. ¿Cómo ves eso, Rodrigo, desde la perspectiva no solamente jurídica, sino que también política, ¿no?, de este abuso de algunos instrumentos donde se politiza la justicia, y sabemos que ese camino no nos lleva a un lugar muy bueno? Sí, yo creo que para referirnos a este tema uno puede separar las distintas partes que tiene para analizarlo, ¿no? El problema del Ministerio Público, de ser ciertas las acusaciones que han aparecido en la prensa, estamos hablando directamente de un problema de corrupción, ¿no? De fiscales, en este caso, que están operando a favor de intereses que no son los que debieran operar, a cambio de algún tipo de favor, de dádivas, lo que sea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que al menos aparece en el caso de Manuel Guerra, que es el que ha sido más bullado, ¿no? Ahora, eso es un poco distinto, al menos analíticamente, de la politización de la justicia, ¿ya? O sea, digamos, yo sé que aparecen como problemas unidos, pero creo que es relevante distinguirlos. ¿Por qué? Porque en un caso estamos frente a delitos, probablemente, que tienen que probarse, pero eventualmente delitos, y en otro caso, que las disputas que normalmente deberían darse en el Congreso se trasladan a los tribunales, que es, por ejemplo, lo que ha pasado con los fallos de las ISAPRES. Por ejemplo, a eso nos referimos normalmente cuando hablamos de politización de la justicia. Y de hecho, la paradoja que se da en la votación de ayer es que un juez que normalmente, o en su fallo recurrentemente, defendía ir más allá del texto de la ley, se defendía con argumentos, digamos, estrictamente legales, y los acusadores que lo criticaban por aquello se atuvieron a argumentos, digamos, políticos o de justicia política, ¿ya? Eso, digamos, yo creo que refuerza dos cosas. No es muy elegante el texto, pero yo creo que sigue siendo preciso. Esta pelea de Curao, ¿no? Todavía estamos cerca del 18 más o menos, entonces una pelea de fondo. Pero también como el problema de que en la aplicación de la justicia están interviniendo consideraciones extra legales. Yo creo que eso es particularmente grave. Y en eso yo sí creo que a Sergio Muñoz, en ese problema, que no lo hace susceptible de una acusación constitucional, sino que por eso separo el problema, sino de un reproche, digamos, jurídico, si se quiere, o intelectual, si se quiere, él sí ha contribuido muchísimo, ¿no? Porque los fallos de la tercera sala recurrentemente hacen uso de este tipo de consideraciones. Y además, para cerrar, estamos en una crisis política, que yo creo que es un elemento como súper central para entender lo delicado del momento. Estamos en un momento en que hace 5 años, de hecho mañana se cumple el aniversario, hay un momento, digamos, de impugnación del orden vigente, sin que nada haya podido, ninguna de las alternativas que se han ofrecido hayan logrado interpelar a la ciudadanía. Y ese vacío me parece que es súper preocupante. Sí.
Es súper difícil salirse del momento álgido que estamos viviendo y del hecho mismo, ¿ah? Pero Germán, a ver si me sigue, solo si quieres, ¿no? En tratar de mirar esta cuestión desde bien arriba, porque quería referirme al Congreso Nacional. Fíjate que a propósito de la editorial que invoca Monse del Mercurio, incluso con un dejo que yo veo de ironía, el Mercurio se pregunta en el último párrafo si el Senado se va a imponer a sí mismo el altísimo estándar ético que le está aplicando a los ministros de la Corte Suprema, ¿no? Pero esto nos lleva a una cuestión general, que es que se supone que en las democracias contemporáneas la política ocurre, bueno, obviamente ocurre fuera del Congreso, pero formalmente ocurre en el Congreso Nacional, que es el órgano representativo de las distintas sensibilidades políticas, en fin. Y lo que hemos tenido durante este periodo legislativo es acusaciones constitucionales con evidentes problemas de forma, cuando no de fondo, abuso de la figura, un bajísimo nivel del debate, excusas poco creíbles ante la ciudadanía de por qué no se discuten o no se votan determinadas leyes, y así sucesivamente. Y lo peor es que se empiezan a dar algunas señales, como por ejemplo, desde la Corte Suprema se filtra que están asustados porque piensan que el día de mañana van a acusar a otro ministro por otro motivo. No quiero aquí, para que se entienda bien, poner a la Corte Suprema en el lugar de la Blanca Paloma. Lo que estoy diciendo es cuáles son las consecuencias institucionales que tiene un Congreso Nacional que funciona de esta manera. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto y sobre las consecuencias que esto tiene para la legitimidad del sistema político? Estás en silencio. Perdón, sí. Como decía hace algún momento, para mí esto es parte de todo el proceso que se viene desplegando ya desde hace bastantes años, que el estallido develó, digamos, ¿cierto? Que al final no tiene que ver con la forma en que logramos recuperar la democracia y reconstituir la democracia, con una institucionalidad que no era la que requería una democracia moderna, sino que una institucionalidad que se armó para que Pinochet siguiera el poder hasta 1996, ¿no? Entonces, recordemos que la Constitución del 80, que ha tenido muchísimas reformas, pero que en su esencia nunca cambió, en realidad, pese a todas esas reformas, se lucubró, digamos, de manera maligna, yo así lo he definido, ¿no es cierto?, para no capturar, en realidad, la verdadera expresión de la voluntad ciudadana, ¿no? Como su ideólogo principal lo dijo, ¿no es cierto?, y está ahí un video sobre eso, tenían que hacer una constitución que fuera inamovible, inmodificable en sus aspectos esenciales, aunque ellos ganen, dijo Guzmán. Es decir, pueden ganar todas las elecciones que quieran, pero el corazón mismo de esto que estamos haciendo, que era la defensa del modelo neoliberal y todo el modelo que ellos impusieron a Chile, no pueda modificarse. Y de hecho, eso nunca se modificó. De modo que, porque nunca, obviamente, la derecha oligárquica iba a dar los votos para eso. Entonces, lo que estamos viviendo es una degradación producto de un proceso global de reconstrucción democrática absolutamente imperfecto. De modo que, y que al final no tenemos este marco constitucional que incluso, además, ahora no pudimos cambiar democráticamente con 2 intentos. Entonces, eso profundiza la crisis. Y creo que, es decir, parte del estancamiento económico del país tiene esa raíz también, porque en las economías de mercado el capital va donde siente que hay un ambiente mejor para invertir, ¿no es cierto? Y tenemos este fenómeno de los 35.000 millones de dólares que se han ido de Chile en estos años, ¿no?, que Impuestos Internos nos ha señalado, que estoy seguro que no está persiguiendo los impuestos que no pagaron como lo persigue a uno, que en mi caso, en este caso, por impuestos que todavía no he pagado. Entonces, ese es el Chile que tenemos. Un Chile imperfecto, degradado institucionalmente, y en el cual cada uno parece estar haciendo su parte lo mejor que puede para seguir degradando. Y el Congreso, el Parlamento, es una muestra más, ¿no? Entonces, algo huele mal, ¿no?, en Dinamarca, como se decía. Yo creo que aquí y tenemos una élite política en todas sus expresiones, ¿no?, de todos los colores, que no está consciente para nada de la profundidad de esta crisis, ¿no es cierto?, y que se agrava por lo que ya señalé antes. Entonces, creo que aquí tenemos un problema profundo de la élite del poder, ¿no?, como se decía,
antiguamente, porque esto afecta a todo el quehacer político, ¿cierto? Y a los partidos, ¿para qué decir? De modo que creo que, y yo no veo mucho, ¿no? Mi mirada un poquito desesperanzadora porque no veo mucho que haya sectores, que haya gente incluso que uno vea que esté reaccionando en la forma y profundidad que se requiere ante la complejidad del problema que tenemos. Y los liderazgos que tienen que surgir naturalmente para enfrentar con esa mirada y con esa profundidad la gravedad de la crisis política, que es mucho más que una crisis coyuntural, ¿no? Es una crisis profunda, estructural, como yo le llamé en un momento. Curiosamente, Rodrigo usó el término hace un momento, ¿no? Aquí se removieron las capas tectónicas de la sociedad chilena, así definí yo el estallido social de hace varios años. Escribí un artículo por ahí también, y eso no ha sido resuelto. Ese es el problema que tenemos. Sí, ahora, Rodrigo, lo que uno ve desde la posición en la que estamos nosotros es una constante intento por empatar, ¿cierto? En las acusaciones constitucionales es bastante evidente, más allá de los méritos que haya tenido, el hecho de haber incluido al ministro Muñoz en la acusación contra Ángela Vivanco por hechos que ocurrieron hace 2 años, ¿no? Ahí uno se pregunta, bueno, ¿por qué en ese momento no se planteó esto? Evidentemente huele a empate, y uno podría poner ahí varios ejemplos, en el caso convenios, ¿no? Ya se conoce, por ejemplo, en las últimas horas que la oposición va a impulsar una comisión investigadora por los eventuales vínculos de Irina Karamanos con Procultura, y así sucesivamente podríamos poner varios ejemplos. Y la pregunta es, ¿quién capitaliza la crisis, ¿no?, que describe Germán? Hay quienes plantean que eventualmente el populismo o los extremismos, ¿no? ¿Cómo ves tú? Porque si uno analiza los datos de las encuestas, los partidos políticos no lo están haciendo, evidentemente. La oposición, que ha sido muy dura, así como también lo fue la anterior, la verdad es que lo único que hace es bajar en las encuestas. Ayer la encuesta Criteria daba cuenta de aquello, ¿no? ¿Cómo ves tú eso desde el punto de vista de la política en general, ¿no? Y de esta cuestión que se percibe desde la ciudadanía, de que constantemente están tratando de netear, ¿no? Situaciones reprochables, de corrupción, en fin. Sí, yo veo que estamos en un momento como de alta negatividad. ¿En qué sentido? No de actitud negativa, sino de que los esfuerzos solamente están dando para impugnar cosas, ¿ya? No están dando para proponerlas ni para sacarlas adelante, ¿no? Y esto creo que es un fenómeno que atañe no solamente a la oposición actual, que obviamente lo está padeciendo, sino también al gobierno. O sea, el gobierno, digamos, luego de ganar, pero después haber sido derrotado en el proyecto de la Convención Constitucional, queda en un momento súper extraño, súper delicado, ¿no? Sin capacidad propositiva. Esto además agravado no solamente por factores sociológicos, sino también porque el sistema político, las reglas que funcionan para que el Congreso funcione particularmente, hacen extremadamente difícil que cualquier cosa propositiva avance, ¿no? Yo creo que eso está claro al menos desde el gobierno de la presidenta, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? Que es muy difícil hacer avanzar cosas positivas, ¿ya? Y lo único que hay en ese caso es apuntar con el dedo y agarrar un martillo y tratar de demoler lo que hay, ¿no? Entonces siento que estamos en ese momento de negatividad, de demolición, de echar al adversario abajo, ¿no? Y eso me hace ser muy poco optimista respecto de lo que viene, independiente de quién gane, ¿no? Dicho eso, yo creo que esto es un problema que no tiene ganadores. ¿Por qué? Porque lo que yo observo es que hay un proceso de desacople entre sociedad e instituciones políticas, es decir, que se van separando cada vez más, que tienen su expresión en cosas como el que se vayan todos, da lo mismo que en gobierno, y el auge obviamente de candidatos demagogos, populistas, extremos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que el cuadro que yo creo que se puede formar? Tiene 2 salidas. Uno es la de la indiferencia, y algunos síntomas de eso tenemos. Por ejemplo, uno lo olvida, pero para el Consejo Constitucional hubo 2,5 millones de votos nulos y blancos, ¿ya? Los nulos y los blancos le ganaron a todos los partidos excepto al Partido Republicano.
¿ya? Eso para mí es una muestra de indiferencia, de denuncia, de distancia, ¿ya? Entonces, ese es un camino. Y que, lamentablemente, por ejemplo, es lo que está pasando en el Perú, ¿ya? En Perú, la política y la sociedad están desacopladas. Y por otra parte, que es algo que también es muy serio, aunque yo todavía no veo que haya alguien que lo pueda capitalizar, es claro la oferta de ponerle una cara al que se vayan todos, ¿no? Que venga alguien con la escoba y que alguien se suba a esta grúa de demolición y que en el fondo arrase con el sistema, porque el sistema no sirve para nada, ¿no? Y eso es peligroso, puede venir desde distintos lados. La experiencia comparada como que te muestra que está obviamente a la extrema derecha, pero también viene desde las izquierdas. Entonces, cualquiera de los dos fenómenos es muy poco alentador. ¿Por qué? Porque creo que don Germán lo mencionó bien antes. Tenemos problemas súper gordos por delante, ¿no? Súper serios. Tenemos el crimen organizado, tenemos problemas en educación, tenemos problemas de financiamiento de las universidades, de financiamiento de las escuelas, en fin, en salud. Y una política desacoplada es incapaz de conducir en medio de esas condiciones. Y eso es independiente, sea Gabriel Boric, sea Evelyn Matei, sea José Antonio Kast, sea Carolina Paz, sea quien sea, ¿no? Bueno, vamos a seguir con estas conversaciones a la vuelta de la pausa, porque además estamos a un día del 5º aniversario del estallido social. Esto nos da un pie forzado para poder mirar procesos más en perspectiva, aun cuando la conclusión de eso sea pesimista, pero bueno, la posibilidad del análisis al menos está. Así es que vamos a una pausa y a la vuelta continuamos con esta conversación con Rodrigo Pérez de Arce y con Germán Correa. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este jueves 17 de octubre el regreso, después de varios años, a este icónico escenario de la destacada artista nacional Camila Moreno. Con una propuesta íntima y cercana para sus fans más fieles, les invitamos a vivir una experiencia emotiva y llena de historia en este mes de octubre con una de las artistas más influyentes de la música chilena, Camila Moreno, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Jueves 17 de octubre, Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos
en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Sí, son las 9:07. Continuamos en Radioanálisis en esta mañana de día jueves con Montserrat Rolano, con Germán Correa, con Rodrigo Pérez de Arce. Y de alguna manera lo que estábamos hablando en el bloque anterior le da continuidad a lo que vamos a hablar ahora, que es el aniversario del estallido social. Mañana, viernes, tal como aquella vez, se cumplen 5 años desde esta irrupción a la cual Germán ya se refería en el primer bloque, y con las consecuencias que ha tenido. Yo quisiera hacer una breve enumeración de algunos hechos, Germán, para darte la palabra, y es que luego de ocurrido el estallido, donde apareció una gran cantidad de demandas sociales, sin conducción política, por cierto, se llegó a un acuerdo de carácter institucional. Yo ayer se lo reconocía, más que se lo reconocía, incluso se lo confesaba en la entrevista a Fernando Atria, que yo no recordaba cabalmente el documento del 15 de noviembre, y el consenso es sobre una salida constitucional a la crisis. Yo pensé que hablaba de más cosas, pero habla de eso, ¿no? Traza un itinerario constitucional. El consenso de la mayoría del sistema político en ese momento es que por el camino constitucional salimos de la crisis, ¿no? Y finalmente este camino constitucional tuvo 2 estaciones, pero no tuvo una estación de llegada. Y estamos en esta suerte de páramo, donde, entrevistando también a Manuel Antonio Garretón, él decía que la consecuencia del estallido social es que no solamente se había producido lo que ya existía, que es una ruptura entre la sociedad y la política, sino que adicionalmente una ruptura entre la sociedad y los movimientos sociales, ¿no? Y en eso estamos. Hacía la distinción también entre la ciudadanía y los movimientos sociales. Exacto, por eso hablaba de ruptura, ¿no? Bueno, es bien desolador lo que acabo de escribir, pero bueno, vamos, arremanguémonos la camisa y vamos al análisis. Germán. Bueno, exactamente. Yo creo que ese es en la profundidad. Yo creo que más bien se ha profundizado la crisis que se expresó con el estallido. Precisamente porque, si ustedes recuerdan, el estallido social, bueno, debo resaltar un hecho solamente específico en todo caso. Lo llamativo de la declaración del metro del día de ayer, que destruye todo aquello que se fabricó en el sentido de que había un plan fríamente concertado para llevar a cabo los ataques a las estaciones del metro y todo lo demás. El metro mismo ha dicho no hay ni una evidencia que haya habido un plan al respecto. Cierto, se destruyeron, quemaron distintas estaciones, pero no hay evidencia de un plan. Eso siempre lo supimos. Ese fue un invento de sectores de la élite política. Ustedes recuerdan incluso que el presidente Piñera en aquella época hasta habló de unos personajes japoneses, se buscó en series espaciales poco menos la explicación de lo que estaba pasando, que nunca lo entendieron. Bueno, yo creo que la crisis más bien se ha profundizado precisamente por lo que estamos comentando, porque la élite política, que fue toda ella cuestionada en el estallido social, toda ella cuestionada, ha vuelto a las andallas, lo mismo, digamos, a la falta de comprensión de lo que está pasando con el Chile de hoy día y con el mundo de hoy día, porque además no le hemos incorporado el ingrediente que tenemos un mundo extremadamente agitado, con guerras y todo eso, con una Europa a punto de entrar en guerra, ¿no es cierto?, Rusia y todo aquello, y que habla, por otra parte, el BRICS, que cada vez va adquiriendo más fuerza, que nos anuncia que aparentemente la era del dólar estaría terminando, con lo cual va a haber un cambio en el eje económico-político mundial, y todo eso en Chile nadie piensa nada en eso. Hay cambios estructurales profundos a nivel mundial, ¿no? E incluso aquí mismo en el barrio se está construyendo, sí, está terminando de construir este inmenso puerto en Chancay, en Perú,
que va a cambiar totalmente la dinámica del movimiento de las cargas en América del Sur, a lo menos. Recuerden que yo fui presidente del Puerto de Valparaíso y algo me metí en el tema en su momento, me tocó la crisis del 2008, precisamente, que tuvo una tremenda repercusión. Chancay va a afectar gravemente a los dos puertos principales chilenos. Y me llamaba mucho la atención que el presidente del puerto de San Antonio el otro día, mi amigo Eduardo Adrapo, decía que no va a afectar en nada, lo va a afectar profundamente el movimiento de las cargas, ¿no? Ese va a ser el gran puerto por el cual se va a proyectar las cargas de toda Sudamérica hacia Asia, y en particularmente hacia China. Y eso va a tener una fuerte repercusión en la economía chilena. Entonces, nada de eso se discute. Estamos preocupados de acusar a dos jueces y empatar con las acusaciones de dos jueces, peloteras chicas entre parlamentarios. Los gobernantes mismos, y me refiero a todos los gobernantes, tampoco toman nota de estos inmensos temas que están recorriendo el mundo y que nos están y nos van a afectar y nos están afectando ya. Entonces, bueno, creo que aquí falta cabeza, falta una visión estratégica, faltan liderazgos políticos que iluminen las sendas en los momentos cruciales como este, y creo que después de 5 años del estallido las cosas solamente han empeorado, precisamente porque la élite política, cuestionada profundamente con el estallido, no ha fracasado rotundamente en 2 procesos constituyentes. Entonces, por eso la mirada no puede ser sino desesperanzadora, y ver que ojalá esa élite en algún momento reaccione. Y a mí me llama la atención que quienes realmente mandan en este país, que es el gran empresariado, tampoco reaccione de ninguna manera. No se ve que haya un inicio de reflexión o algo por ese lado tampoco. Sí, Rodrigo, bueno, tú recuerdo muy vívidamente que nos acompañaste también en esos días post 18 de octubre acá en la radio. Tratábamos de analizar, de entender algo que en ese momento nadie entendía, ¿no? De todos los sectores políticos. Y ahora, a 5 años, se hacen algunas reflexiones, se increpa entre la derecha y la izquierda sobre las autocríticas que debieran hacer uno y otro sector, que yo creo que siempre es bueno una reflexión, ¿no? Más que el tema de la autocrítica, sabemos que particularmente el presidente Boric ha hecho varias autocríticas sobre el comportamiento que tuvo su sector durante el gobierno anterior, cosa que tampoco ha caído bien en toda la izquierda, pero te quería preguntar primero cuáles son los aprendizajes, si es que los ves, ¿no? A 5 años del estallido, y si es que tú ves un consenso sobre las causas, porque a mí me parece que todavía no existe un consenso. Hay quienes plantean que esto tiene que ver con una crítica al modelo, y quienes plantean que esto más bien tiene que ver con una promesa no cumplida, ¿no? Con una crisis del crecimiento económico también, que eso devino en una serie de situaciones que afectaban a personas individuales, más que una mirada colectiva sobre un nuevo pacto social, que era una frase que también se repetía en esa época. ¿Cómo lo ves desde el diagnóstico ya 5 años respecto de las causas y los aprendizajes, si es que ves que hay alguno también transcurrido este lustro? Sí, a ver, para partir respondiendo directamente, yo creo que no hay ningún consenso. Ahora, respecto de los fenómenos históricos, es difícil siempre llegar a estos consensos. Imagínense que la Revolución Francesa todavía no hay consenso respecto de qué la originó, ¿no? Y llevamos más de 300 años de discusión, y para nosotros estudiantes doctorales la verdad es que vivimos de eso un poco. Pero claro, creo que en Chile, dado que es el hito político, uno de los hitos políticos más significativos de nuestra historia reciente, obviamente está mucho más disputado. Ahora, a mí me parece que uno puede hacer el ejercicio de retrotraerse a ese momento, ¿no? Al 2019. Y porque hoy día, claro, las evaluaciones ciudadanas han cambiado, ¿no? Y la ciudadanía mira con distancia, con una mirada mucho más crítica lo que aconteció ahí. Pero en ese momento, y esta es la gran pregunta, creo, en ese momento tenía un apoyo bastante mayoritario, ¿no? Evidentemente mayoritario, no necesariamente a los hechos de violencia, que sí tuvieron un apoyo en ese momento, pero también, digamos, a esta denuncia, para ponerle un nombre
que emergió. Y yo creo que es un aniversario súper incómodo, ¿ya? Por una parte, para la derecha es un recordatorio de la miopía que había, particularmente en el gobierno, frente a ciertas tensiones sociales que estaban debajo de la superficie del oasis, ¿ya? Y para esto no hay que ser, digamos, comunista, trosco, ni nada extraño para reconocer que existía un malestar, ¿no? Podemos tratar de entender cuáles son sus notas fundamentales, ¿no? Pero eso yo creo que es un ítem para la derecha, y que hoy día refugiarse en que la evaluación cambió no basta, ¿no? Porque su incapacidad se notó en aquel momento. En cambio, en la izquierda el problema yo creo que es un poco distinto, ¿no? Creo que en las izquierdas o en la izquierda se interpretó erróneamente este momento, este estallido, como el amanecer de una era revolucionaria, ¿no? Que coincidía con su voluntad. Y yo creo que efectivamente había una denuncia súper fuerte, pero que no era necesariamente de izquierdas, ¿no? Y de hecho la misma multiplicidad de causas es muy difícil de aglutinar. Y entonces creo, digamos, como raya para la suma, que todavía hay una falta de comprensión muy fuerte, y cualquier interpretación demasiado unilateral del fenómeno, como partisana del fenómeno, se te va a quedar corta. Porque claro, efectivamente Chile venía con años de crecimiento muy ralentizado. Venía con problemas respecto de la promesa de la educación superior, que son súper importantes, con desigualdades de trato, en fin. Pero eso no basta para justificar lo que allí sucedió, yo creo. Sí. Germán. Bueno, precisamente yo creo que una de las cosas de donde surgen acuerdos muchas veces es para tratar de partir de un diagnóstico más o menos compartido, nunca va a ser 100%, pero en algún nivel de encuentro, por así decir, con respecto a las raíces del problema que se expresó en aquel entonces. Y tenemos obviamente visiones distintas. Yo expresé una anteriormente. Creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Más allá de lo que uno pueda pensar, ¿no es cierto? Los factores históricos estructurales que están detrás de estos fenómenos, independientemente que podamos tener acuerdo o desacuerdo en las manifestaciones de aquello. Pero primero tratar de ponerse de acuerdo a lo menos en algunos elementos comunes de diagnóstico. Ahora, y uno en ese sentido, cuando esto pasa también en política, tú vas como ascendiendo, por así, saliendo, mientras más te alejas del detalle, más posible es de pronto ponerse de acuerdo, ¿no? Como sucedió cuando nos pusimos de acuerdo en formar la concertación para ganar el no y todo lo demás. Teníamos desacuerdos muy importantes, pero bueno, dijimos, bueno, si nos quedamos en eso no tenemos cómo. Entonces, primero, no hay una actitud con respecto a cómo realmente llegar a un acuerdo básico que permita, porque tiene que ser un acuerdo entre todos los sectores importantes de este país. Y que va mucho más allá este tema de la izquierda y las derechas. Yo digo que a mí me cuesta mucho hablar de izquierda. Y hablar de izquierdas con una larga S, porque la verdad es que hace mucho rato que hay una fragmentación impresionante de todo lo que son las expresiones de izquierda. Entonces, yo creo que ni siquiera fue un fracaso de la izquierda, las izquierdas en el primer proceso constituyente, ¿no? Sino que simplemente tampoco hay bases societales sobre las cuales estructurar acuerdos que permitan, por ejemplo, tener un marco constitucional. Entonces, primero es la construcción de un diagnóstico compartido, a lo menos en algunos elementos básicos estructurales, ¿no? De por qué pasó lo que pasó, ¿no es cierto? Por lo menos qué tipo de problemas coincidimos, independientemente de cuál es la raíz de esos problemas. Claro, lo que pasa es que Germán, es que para que eso ocurra, lo primero es que habría que reconocer la existencia de un problema. Primero. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, ayer lo hablábamos con un entrevistado, parece que era con Fernando Atria. La sucesión de los hechos sería más o menos así, ¿eh? Lo voy a caricaturizar un poco, pero solo para efecto de que se entienda. El estallido social da cuenta de un problema, ¿no? O sea, habría que leerlo como un síntoma y no como un hecho literal, ¿no? Ese problema es resuelto institucionalmente con un proceso constituyente que fracasa, ¿no? Luego se abre un segundo,
que también fracasa. El problema se resolvió más bien con la pandemia, creo yo. Claro. No, pero digo, la salida al 2019 va, primer plebiscito, luego el segundo plebiscito, y ya la noche del segundo plebiscito, y me parece que esto es más o menos transversal, las fuerzas políticas dijeron, bueno, como ya fracasaron 2 procesos constituyentes, entonces volvamos a lo nuestro, ¿no? De hecho, ustedes recordarán, por poner un solo ejemplo, que el mismo gobierno fue enfático en decir no reabriremos el tema constitucional durante este periodo presidencial, ¿no? Entonces, ahí ocurre un poco lo que Atria llamó pensamiento mágico, en el sentido de que como la solución al problema fracasó, entonces la conclusión fue que no hay un problema, ¿no? Y volvimos, bueno, a hacer la política de todos los días, por decirlo de alguna manera. Ahí quería preguntarte, Rodrigo, porque yo advierto, para no quedarme en ningún sector en lo específico, que hay una falta de densidad en la interpretación del 5º aniversario del estallido, lo cual ha sido contrapuesto por algunos académicos, por algunos medios, pero yo llegaría hasta ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, yo estoy trabajando el problema constitucional en Chile, entonces, digamos, hay como mucho material y yo creo que en el fondo las dinámicas de legitimación de una constitución varían en el tiempo, ¿no? Y aparecen y desaparecen y suben y bajan, ¿no? Entonces no es lineal, ¿ya? Y en eso yo miro con distancia lo que dice el profesor Atria, ¿no? Porque tengo el mayor de los respetos, ¿no? Opino distinto al respecto. Entonces, efectivamente, yo creo que en noviembre de 2019 hay una coyuntura deslegitimadora muy, muy fuerte, ¿no? De impugnación, como hablamos en algún momento. Pero esa coyuntura puede cambiar, ¿no? Entonces, y deja de ser el problema, ¿no? Los fenómenos políticos en ese sentido son variables y creo que la voluntad ciudadana de rechazar los sucesivos procesos te va dando indicios de lo que de sus sensaciones. ¿Cuál es mi preocupación? Que la vuelta a la política usual significó una vuelta a una política muy penca, muy desconectada. Esa es mi impresión. Más que aquí no hubiera que volver a la política normal, es que había que poner algunos temas y tener ciertas discusiones y llevar adelante proyectos que impactaran en la vida de las personas, que es algo que no ha sucedido. Y es loco, y esto a veces a uno como que se le pierde el hilo cuando está ahí metido en el acontecimiento diario, pero se está discutiendo la ley de presupuesto, que probablemente como la ley más importante para el gobierno en su ejecución diaria, ¿no? Ayer mismo un turbasmo, una adulta mayor, 80 años, que fue abordada por no sé cuánta gente para robarle 140 lucas. Es una vergüenza. Ese es el verdadero escándalo, más que Muñoz, más que Vivanco, ¿no? Entonces, la preocupación que yo tengo es que veo que la política propone una solución en 2019, esa solución fracasa y vuelve como a jugar un partido, no sé si amistoso es la palabra, pero como a una pichanga, ¿no? O como que no le toma el peso o se relaja respecto de lo que sucedió ahí, pensando que no, aquí no pasó nada, filo, volvamos a nuestro negocio usual. Y eso me parece que es un error súper grave. Sí, Rodrigo, antes de pasar a Germán, particularmente en el caso de la derecha, llama la atención, ¿no? Porque se ha hablado de los cambios de opinión, de las vueltas de chaqueta, pero en el caso de la derecha, si uno se va a esa época, ellos plantearon que había que hacer una serie de cambios, se habló de pensiones, de salud, en fin, pero particularmente ahora, tú entrevistabas hace un par de días al diputado Gustavo Benavente, que es el jefe de bancada de la UDI, y lo lleva todo el tema de la seguridad. Pareciera que los otros temas sociales que motivaron, ¿no? Y que evidentemente no era lo único, este estallido social pareciera que no existen, ¿no? ¿Cómo ves tú particularmente a la oposición? Voy a dejar afuera a republicanos quizás, ¿no? Pero a la derecha, y cómo eso podría mellar o no para las próximas elecciones. Es complicado el problema que tiene la derecha por delante. ¿Por qué? Porque tiene a la candidata mejor aspectada y al mismo tiempo unos partidos desarticulados, ¿ya? Más fuera del
porotos que se anotan ayer, a mí me parece que no es mucho para celebrar, pero fuera de eso no ha habido mayor coordinación. Y lamentablemente, a pesar de que entiendo que hay equipos programáticos de Evelyn Matei trabajando, uno no ve mucho qué está pasando. ¿Qué está pasando en seguridad? ¿Qué está pasando en medio ambiente? ¿Qué está pasando en educación? ¿Cuál es la propuesta de pensiones? En fin. Y eso creo que se explica primero porque la derecha durante mucho tiempo no ha tenido un proyecto político como más allá de lo inmediato, y dos, por una política que está muy inmediatizada, ¿no? Como uno mira el paso del tiempo y la velocidad a la que se mueve todo, y las cosas que hablábamos hace un mes o hace incluso 3 semanas, como que se ven tan viejas, ¿no? Entonces creo que ahí falta un poco visión, coordinación de los partidos. Yo soy muy crítico respecto de cómo está, de cómo se están coordinando la UDI, Renovación, lo que queda de Evópoli, que es un partido súper venido a menos. Entonces nada, lo veo con mucha preocupación porque no solamente porque pueda tener mayor afinidad con ese sector, sino porque existe una probabilidad real de que sean gobierno. Y en el fondo no nos podemos permitir tener 3 periodos de gobierno consecutivos en los cuales los gobiernos no logran hacer avanzar prácticamente nada de sus agendas, más allá de cualquier afinidad política que uno pueda tener. Sí, pues bueno, Germán, tú desde el otro lado de la vereda, lo digo por supuesto en sentido figurado, ¿no? Uno ve en la derecha una posibilidad real de ser gobierno, pero me permito decir sin proyecto, ¿no? Pero en el progresismo no es muy distinto tampoco. O sea, yo no he escuchado ninguna conversación sobre qué haríamos si siguiéramos después de Boric, que no sea estrictamente mantenerse en el poder, ¿no? Bueno, exactamente, por eso que yo he definido esto como un problema de la élite gobernante al final, ¿no? Porque afecta a todos los sectores, y todos los sectores están terriblemente degradados, divididos, el individualismo extremo ya increíble. Yo en algún momento usé la figura, e incluso en este mismo programa, no se señalaba que esto para mí era como un teatro, ¿no es cierto?, donde hay un escenario iluminado, donde hay un montón de gente actuando y pensando que lo está haciendo el descueve, que se yo, súper bien, que es la élite política, ¿no? Que creía que estábamos en un país, ya en otro país, nos habíamos pegado a América Latina, un barrio feo para un país tan lindo, que sé yo, tan exitoso, y todo este cuento, ¿no? De los 90, de los 2000, qué sé yo. Y un público en la oscuridad, silente, mirando a estos actores que se movían y que de repente, ¿no?, prende las luces y dice, se hallan todos, son una tacalada de malos actores aquí, nadie sirve, todo, váyanse todos, ¿cierto? Que es recibido con incomprensión, no solamente con sorpresa, sino con incomprensión por el conjunto de la élite, que busca un camino de salida en institucionalizar el conflicto social que fue el acuerdo del 15 de noviembre, además que todavía estamos viendo súper defectuoso, ¿no? Yo esa misma noche conversé con alguna de la gente que estaba negociando en el Congreso, que me llamaron algunos, se acordaron de repente de mí, y le decían, lo están haciendo mal, ¿no? Y me decían, pero es que hay que llegar a un acuerdo. Sí, esto tiene que tener una salida, pero no cualquier salida, ni de cualquier tipo. Ustedes recuerden que dejaron fuera a las mujeres, dejaron fuera a los indígenas, dejaron fuera, etcétera, ¿no? En la primer cocinado que sale de ese acuerdo, ¿no? Que además se tomó en el baño, es muy complejo tomar acuerdos en los baños. Si ustedes recuerdan el anecdotario de ese acuerdo, que se encuentran Boris con Coloma en el baño. Bueno, entonces, primera cosa, un acuerdo defectuoso. Yo fui discrepante de ese acuerdo. Y cuando eso fracasa, ¿no? Los parlamentarios, que la gente 80-20 había dicho, no queremos ni un parlamentario en la construcción de una nueva constitución. Recuerdan ustedes el primer plebiscito, ¿no? Ni un parlamentario. Entonces los parlamentarios se toman el proceso. Lo que yo definí, fraude democrático, la misma noche publiqué en la radio de la Universidad de Chile, publiqué una columna, ¿te acuerdas, Patricio? La misma noche de ese acuerdo, sí, me acuerdo, en que aquí había un fraude democrático. El Congreso sabía que no tenía ni tiene las facultades para construir constituciones. Esa no está en la Constitución del 80, lo hizo y se apoderó del proceso constituyente y lo armó a su pinta de la élite, con expertos de la élite, con consejo constituyente de la élite, todo bien amarradito, que no hubiera, por favor, independientes ni nadie que representara al populacho. No, por favor, no, porque eso no saben, son ignorantes, hay que tener respeto.
que fracasaron también. Y tenemos después una élite que dice, ¿sabe qué más? No vamos a seguir moviendo el asunto porque vamos de fracaso en fracaso. Entonces, ese es el problema de fondo que tenemos. Una élite gobernante incapaz de gobernar. Y casi por eso que casi da lo mismo quién sea el próximo gobierno, porque yo coincido con Rodrigo, es que las condiciones estructurales existentes van a ser extremadamente difíciles cualquier gobierno que asuma, mientras no se resuelven los problemas de fondo, ¿no? Sí. Y ojo, porque los problemas que ha tenido Brasil, los problemas que ha tenido Argentina, es cuando una élite gobernante fracasa en todas sus expresiones. Es un país riquísimo como Brasil, sobre todo Argentina, un país riquísimo como Argentina, ¿no es cierto?, prácticamente inmovilizado, hecho pebre por una élite política fracasada, donde se dan fenómenos como lo de Milei y todo lo demás. Entonces, ese es el problema de fondo que tenemos. Y esa es la lectura que es decir, los congresales, ¿no?, volvieron al escenario. Se apagó la luz de nuevo, el público sigue silente, ¿no?, y ellos volvieron creyendo que lo habían estado haciendo fantástico antes y lo siguen haciendo igual, peor todavía que antes. Entonces, por eso que la situación es tan crítica. Entonces, creo que aquí hay que hacer no solamente reflexiones muy profundas, ¿no?, y crisis que se profundizan, ¿no? El tema de la educación, todo hoy día parece ser solamente seguridad ciudadana. Aquí está bastante grave el problema, sin duda alguna, pero tenemos otros problemas que están afectando y van a afectar estructuralmente nuestra sociedad por muchos tiempos, décadas. El tema de la educación, es gravísimo el problema. Yo, en la autocrítica de lo que hicimos en la concertación, creo que una de las graves omisiones que tenemos, que no se corrigieron, ¿no?, que se trató con la reforma que Bachelet trató de hacer y que resultó toda chulleca, toda extraña, con lo único que se consiguió fue la gratuidad, que también ha sido un problema, es la educación. Bueno, las bases fundamentales de un país son quienes gobiernan, es el tema de la educación. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos llegando al final del panel. Germán Correa, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes. Y a Rodrigo Pérez de Arce también un abrazo a la distancia, sí, Rodrigo. Buenos días, gusto saludarlo. Sí. Estén muy bien, gusto. Un abrazo para ambos. Con Monse damos un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.